¿Qué pasaría? 10 segundos. Bueno, Jonah, ya no te presenté a Rosicela, pero ya la conoces por referencia. ¿Listos? Bueno. Buenas noches, queridos oyentes de Radio Conexión Latam, como todos los martes a las 7 de la noche, hora de Utah, 8 de la noche, hora de Perú, y creo que 10 de la noche o 9 de la noche, hora Venezuela, ¿no? Las 9 de la noche, sí. Ok, este es un espacio creado para abrir conversaciones profundas, necesarias y humanas. Así que, sobre todo, hablar de lo que nos pasa por dentro, hablar de lo que callamos y también hoy vamos a hablar de cómo nos alimentamos. Así que le doy la bienvenida a este nuevo episodio de Terapiando con Maffer a nuestra querida invitada de hoy, la licenciada Rosicela. Siempre me acuerdo de tu hermana, Sí. Rosicela Puglisi, ¿verdad? Así es, correcto. Tuvimos a su hermana hace un tiempito acá, ¿verdad? Me acompaña esta hermosa mujer con una mirada profesional profundamente humana sobre el acto de alimentarnos, de comer. Ella está, como les dije, licenciada en nutrición y la pueden conseguir en sus redes sociales como @NutriRosicela. Una voz que habla de comida con respeto, con conciencia y con empatía. Así que bienvenida, Rosicela, Terapiando con Maffer. Antes de esto, pues quiero darle las gracias a nuestro director, Jonas Saman. Gracias a él, pues podemos abrir estos espacios al pensamiento resiliente y tenemos estos micrófonos a voces que despiertan conciencia. Así que bueno, estás en tu casa. Gracias por la invitación, un honor para mí. Y bueno, también agradecida con todas las personas que nos están escuchando y viendo a través de este programa, porque la alimentación definitivamente es algo importante, es algo que hacemos más de 3 veces al día y que puede determinar nuestra salud física, nuestra salud también mental y nuestro bienestar, pues como ser humano. No es solamente comer para saciar hambre, sino lleva toda una metodología, toda una ciencia, todas unas bases que a veces atropellamos por falta de tiempo, por falta de conocimiento, porque no le damos la importancia que realmente tiene, ¿no? Entonces, bueno, es un espacio que siempre disfruto poder compartir conocimientos y experiencias con todos ustedes y también aclarar a veces dudas, ¿no? Porque hoy en día hay tanta información y desinformación en las redes sociales, personas que a lo mejor sí son profesionales, otras no son profesionales y dan consejos de nutrición que pueden confundir más que aclarar sobre este tema. Entonces hay que aprovechar estos espacios al máximo. Eso sí es cierto. Bueno, un placer tenerte aquí. Fíjate tú que es poderoso lo que está diciendo Rosicela, porque justamente en el caso, por ejemplo, de nosotros, ¿verdad? Muchas de las personas que nos escuchan son personas que están viviendo migración o duelos, transiciones, ¿verdad? Y es fácil cuando uno vive esas situaciones caer en hábitos que no nos nutren, sino que nos anestesian, o a veces nosotros creemos que es solo cuestión de fuerza de voluntad. Y lo digo por mi caso personal. Yo he tenido que trabajar conmigo, como decías tú, de estar constantemente, creo que es diariamente haciendo conciencia, ¿verdad? Porque no solamente hay eso, sino que hay esas memorias emocionales que también vienen y nos muestran de alguna manera, eso influye, digamos, o nos muestra la forma en que comemos. Estoy hablando desde mi propia experiencia, ¿no? Entonces quiero que realmente este programa sea bien informativo con respecto a eso, que podamos realmente dejar una semillita de conciencia, porque a veces necesitamos tener no solamente esa información, esa psicoeducación, sino también una mirada más amable y compasiva en estos procesos, sobre todo cuando hay situaciones, digamos, de obesidad o a veces hasta de delgadez, no sé, porque, y eso lo digo como en términos generales porque particularmente creo que no solo la mujer ahora está batallando constantemente con el sobrepeso, sino en general, hombres y mujeres hoy en día, ¿no? Entonces yo quisiera comenzar preguntándote, ¿qué te inspiró a ti a
unir la nutrición clínica, ¿verdad? Porque estaba mirando un poco tus redes con ese enfoque que haces ahí de ir explicando, tú decías en lo mental, ¿no? Entonces, desde tu experiencia, ¿qué es lo que tú crees que más cargamos mientras comemos, además de la comida? Pues, ¿cuál es ese combo que hay ahí? Sí, fíjate, la alimentación siempre ha estado vinculada a la emoción. De hecho, cuando nosotros nacemos, el vínculo materno se da básicamente con la lactancia materna. Ese contacto del bebé con la mamá no es solamente para saciar el hambre del recién nacido, sino que allí es cuando conectamos emocionalmente y es cuando el ser humano relaciona las emociones, el amor con el alimento. Y si pensamos, pues más o menos, lo que nosotros hacemos es compartir. Cuando estamos felices, comemos. Cuando estamos tristes, comemos. Cuando estamos frustrados, comemos. Cuando celebramos, siempre está la comida presente. Entonces, el alimento está muy vinculado a las emociones, a veces positivas, a veces negativas, porque, por ejemplo, el hambre emocional, y ustedes me preguntarán qué es hambre emocional, es cuando yo como sin necesidad, realmente, o sea, no es una necesidad fisiológica, sino que va a ir a satisfacer un sentimiento, una frustración, un fracaso, un éxito. Entonces yo estoy comiendo por algo emocional, no por algo necesario, ¿sí? No porque tengo hambre, porque bueno, ya es la hora de comer y necesito pues los nutrientes, ¿no? Entonces, ese vínculo se nace prácticamente desde que nacemos, recién nacidos, y siempre se busca que la mamá y todos los seres queridos que están con nosotros en la infancia nos hagan entender o tener una buena relación con la alimentación. Porque cuando ahí fallamos es cuando empiezan los problemas. Por ejemplo, los trastornos de la alimentación están muy vinculados con ese vínculo no saludable entre la alimentación y el afecto, sobre todo de la figura materna. Entonces, cosas que tú dices, wow, ¿tiene relación? Sí. O sea, muchas causas de obesidades no son porque la persona come exorbitantes cantidades de comida, sino porque hay detrás problemas psicológicos a veces muy severos, ¿ok? Como por ejemplo, no sé, ha sido víctima de violencia de cualquier tipo. Entonces, ahí la persona come para cubrir un miedo, una necesidad, una frustración, o simplemente engordo para decirle al mundo que lo quiero lejos de mí. O sea, el trasfondo psicológico en los trastornos de la alimentación son muy importantes, no se pueden desvincular. De hecho, los nutricionistas trabajamos muy de la mano con los psicólogos, los psiquiatras, los terapeutas, los coaches, porque se necesita. O sea, somos seres integrales, ¿sí? Y en cuanto a la inmigración, bueno, tengo muchísima experiencia porque atiendo pacientes online, no solamente venezolanos que viven en Estados Unidos, sino también de toda Latinoamérica. Y se presentan muchos fenómenos interesantes porque la persona cambia totalmente su estilo de vida. Comemos a deshora, o sea, cuando la persona inmigra, ya tiene otro horario, tiene otras responsabilidades, entonces deja de comer a las horas y eso es negativo para la salud. Comienza a probar alimentos que a lo mejor en su país no tenía y muchas personas comienzan a tener, por ejemplo, alergias. Yo he tenido pacientes que me dicen, oye, nunca había sufrido una alergia, estoy en Estados Unidos y ahora en la primavera tengo alergias, algunos alimentos pues no me caen bien, empiezan a enfermarse porque claro, tienen contacto con distintos tipos de sustancias que no, dentro de estos alimentos, aditivos químicos, colorantes, etcétera, que no habían tenido. Entonces, bueno, les está pasando porque son inmigrantes, ¿no? El hecho de no poder tener suficientemente tiempo para ejercitarse, porque vamos a estar claros, no es lo mismo estar en tu país, que tú tienes tu vida organizada, tienes tu casa, tu familia, tus horarios, todo mucho más esquemático, a llegar a comenzar desde cero, en donde vamos a estar claros, la prioridad no es ir a hacer ejercicio, sino ponerse a trabajar y bueno, crear todo, o sea, el hogar, las casas, también los horarios en Estados Unidos son totalmente distintos de trabajo a los de Latinoamérica. Entonces, todo ese cambio repercute muy negativamente los primeros años que la persona llega a vivir. Y bueno, hablo de Estados Unidos porque es como lo más cercano, pero también sucede en Europa. O sea,
yo con las consultas online he entendido la problemática que tiene cada latinoamericano cuando vive, no sé, cuando vive en España, cuando vive en Italia, cuando vive en Francia, cuando vive en Inglaterra, cuando vive en Canadá o en Estados Unidos, porque veo más o menos dónde se le complica su estado de salud y contactan a un nutricionista online en su país de origen porque se sienten familiarizados, conocen de su comida, quieren un plan de alimentación que ellos conozcan, o sea, no quieren un plan de alimentación a lo mejor de un nutricionista español porque su forma de comer es distinta. Entonces, de allí vinculamos, fíjate, las emociones, las tradiciones, los sabores, están todos relacionados con el estado nutricional, la cultura, tu origen, inclusive tus tradiciones familiares, porque hay tradiciones familiares que cada uno puede variar. Entonces, es tan complejo el mundo de la nutrición y tan interesante, ¿no? Fíjate, ¿no? Estoy escuchando con atención lo que estás diciendo. Bueno, una de las cosas que yo pienso o que creo, ¿verdad? Particularmente es que, bueno, no es solo eso de que tú puedas contactar un nutricionista, un psicólogo o un profesional en algún área de la salud, que no sea aquí por los motivos que sean de familiarizarse con cultura y todo, sino también por la economía, porque aquí es súper costoso y vamos a estar claros de que yo tengo muchísimas amistades y todo que inclusive pues hacen ese tipo de cosas también por economía y indudablemente por confianza, ¿no? Porque hasta para ir al médico aquí es súper extraño. Aquí no te examinan como en nuestros países ni nada. Pero bueno, se respeta cada cultura. Ayer hablaba con un amigo, ¿verdad? En el banco y eh, yo le digo, oye, te ves bien, te veo súper bien, ¿no? Y me dice, ay, qué chévere, porque siempre me dicen que estoy gordo, ¿no? Y usualmente yo no saludo diciendo, ay, te veo flaco, te veo gordo, no. Trato de mirar lo chévere que tiene la persona, la energía, la cosa, ¿no? Entonces estamos hablando de eso porque yo le dije, bueno, voy a tener una experta en nutrición mañana, si te puedes conectar, o bueno, igual esto queda grabado, la gente lo puede ver en diferido. Y también queda, bueno, para los que nos escuchan, pues saben que también se sube a Spotify. Hoy no pudimos hacer la transmisión del live por Instagram porque también hacemos como triple transmisión aprovechando los espacios. Y él me decía que alguien le comentaba que cuando te dicen, imagínate una persona que esté desnutrida, que esté pasando hambre, ¿cómo la visualizas? ¿No? Y entonces él me hace la pregunta a mí, yo le digo, bueno, me la imagino flaquita, así raquítica, ¿verdad? Súper delgada, así, y me dice, bueno, en Estados Unidos es todo lo contrario. La persona que está más obesa, la persona que a lo mejor está más desnutrida, porque se invierten esos valores o esas formas de comer. Aquí la comida chatarra, las harinas son súper baratas. De hecho, hay lugares donde casi que te las regalan, ¿verdad? Todo lo que contiene harinas procesadas, dulces, esto. Tú con $3 te puedes meter en un lugar y comerte un poco de cositas de harinas y de cosas y de dulces. Y en nuestros países de pronto es al contrario, ¿no? Que yo le decía, bueno, Sí. sí, tú vas a ir a a comer hamburguesa y es como que te vas a dar un lujo, una cosa así, ¿no? Entonces, fíjate tú cómo eso también cambia, ¿no? O sea, reforzando un poco lo que estabas diciendo, porque tenemos como creencias diferentes con respecto a la alimentación, pero la verdad es que yo creo que lo importante es saber cómo podemos transmitir esa cultura de alimentación, de comer con amor, de comer con respeto, de poder sentarnos y tomar conciencia de que a veces no importa el alimento, sí importa el alimento, pero es decir, a veces podemos decir, bueno, no comemos todos los días carne o no podemos comer todos los días pollo en nuestros países. Aquí de pronto el pollo sí, la carne es más cara. Yo no soy muy carnívora, pero Sí. ese tipo de cosas, ¿cómo tú podrías contarnos un poco sobre esto? Sí, bueno, a veces pareciera que el alimentarse sano es como muy complicado y si nosotros seguimos algunos pasos muy sencillos, como es saber qué poner en el plato,
y ser equilibrados, ¿ok? Yo no soy una de esas nutricionistas extremas de que más nunca la persona va a consumir un alimento fuera de lo que se considera saludable. O sea, yo opino y veo en la evidencia que lo que importa es lo que uno hace el 80, 85, 90% del tiempo, ¿no? Entonces, básicamente, los horarios. O sea, sé que está muy de moda el ayuno intermitente, pero esa técnica no aplica para todas las personas. O sea, por ejemplo, una persona que sea diabética, hipertensa, embarazadas, adolescentes, más bien es contraproducente. Ahora, si es verdad que en la noche yo no debería estar comiendo, es decir, deberíamos de pasar de 10 a 12, 14 horas de ayuno, pero en la noche, porque en la noche es cuando el cuerpo se regenera, o sea, el cuerpo se repara en la noche, mientras nosotros estamos descansando. Entonces, ese ayuno sí es positivo para todas las personas, ahí no hay nada negativo, pero las técnicas de ayuno intermitente que están súper de moda, a veces son contraproducentes y producen más daño que beneficio. Logras perder algo de peso, pero no es sostenible en el tiempo. Entonces los horarios es mejor respetarlos con lo que es el desayuno, los almuerzos, que sé que en Estados Unidos los almuerzos son muy tardes, ¿okay? Generalmente pues en Latinoamérica van de las 12 hasta máximo las 2 de la tarde, en cambio allí tienden a ser después de las 3 de la tarde, y ahí ya claro, si yo almuerzo a las 3 de la tarde, yo a las 6, 7 de la noche no tengo tanta hambre y corro esa cena, o sea, se corre el peligro de cenar muy tarde, 10, 11. Perdón, yo creo que aquí la mayoría de la gente se acostumbra a esos horarios de que la cena es lo más copioso, porque es cuando la gente como que sale del trabajo y tiene el espacio de llegar a su casa y atiburrarse comida y relajarse. Sí, y es uno de los errores que entonces, claro, comete el inmigrante allí, toma ese hábito que no es tan saludable, porque claro, en el día va a lo mejor comiendo algo muy ligero, se lleva una ensalada, fruta, pero en la noche comer esa cantidad de comida, primero que el metabolismo no está tan activo, porque si el metabolismo estuviese activo no pudiéramos dormir, o sea, el cuerpo es sabio, él sabe Claro, que después claro. de las 6 de la tarde, poco a poco todo se va poniendo más lento, ¿no? Todas las funciones Sí. del cuerpo, porque si no estaríamos pues sin poder dormir toda la noche. Eso implica que uno no va a utilizar toda esa energía de la comida y se va a acumular en forma de grasa, porque cuando nosotros no utilizamos la energía de los alimentos, lo que hace nuestro hígado es formar triglicéridos, que es un tipo de grasa, y acumula más que todo en abdomen, piernas, glúteo. Entonces, claro, si lo haces hoy, mañana y pasado mañana, empiezas a tener un acúmulo de grasa importante, y cuando ya te das cuenta con la ropa que ya perdiste una talla, ya por lo menos son de 5 a 7 kilos de más. O sea, uno a veces no lo nota tan fácil, ¿no? Al menos que sea una persona que, oye, tenga una ropa muy ajustada o se pese semanalmente, que esté muy pendiente del peso. Pero generalmente uno se da cuenta cuando ya la ropa no entra, que es una talla y son muchos kilos, ¿no? Entonces, ya con cumplir un horario mucho más fisiológico, eso te ayuda a mantener peso, a tener buena digestión, porque las personas que consumen grandes cantidades de comida en la noche sufren de acidez, de reflujo, de gastritis, de colitis, de mala absorción, porque claro, le estás dando súper trabajo a ese pobre estómago e intestino, o sea, todo lo que no trabajó en el día se lo estás dando en la noche. Imagínate que fuésemos nosotros, ¿no? Que en el día el jefe no nos dice nada y a las 7, 8 de la noche nos da este pocotón de trabajo. Nos molestaríamos y bueno, nuestro intestino también se molesta, ¿no? Entonces, ese factor creo que hay que modificarlo. Programar también nuestros menús. ¿Para qué? Para ya nosotros tener como el almuerzo preparado, cuestión de poderlo llevar al trabajo y calentarlo y comer en un horario, digamos, normal, de 12 a 2 de la tarde, ¿no? Porque si nosotros esperamos llegar a la noche para preparar la cena, se nos hace también muy tarde, que ese es otro de los grandes problemas que también sucede pues aquí en los países latinoamericanos, ¿no? Que llegamos tan cansados que no nos provoca cocinar, y por lo menos en Venezuela o cenamos pan o cenamos arepa o Sí. un cereal con leche, que no es lo más indicado para esa hora. En cambio, si la persona ya se planificó, puede sacar su cena, calentarla y tienes ese equilibrio entre no tener que comer a las 10 de la noche mientras te preparas la cena y que sea algo ligero, saludable. Generalmente uno tiende o
o debería ser ensaladas frescas, cremas de vegetales hechas en casa, sopas, cosas muy rápidas, muy ligeras, para no tener un ayuno muy prolongado, pero tampoco puede ser la cena la comida principal, ¿no? Otra cosa en donde fallamos mucho es la hidratación. No tomamos casi agua, entonces, claro, sustituimos por bebidas con azúcar, inclusive aguas saborizadas, que aunque no tengan azúcar, tienen edulcorantes. Los edulcorantes no es que sean maravillosos para nuestra salud, tienen un impacto. Y fallamos mucho en la parte de la hidratación, porque bueno, a lo mejor estamos trabajando y no tenemos el tiempo, ¿sabes? A lo mejor la gente, para no tener que ir al baño a orinar, no toma agua. Sí, pero creo que tampoco hay mucha cultura sobre la hidratación. Bueno, lo digo, en mi caso yo he tenido que aprender eso después de mayor, ¿no? Una pregunta que me surgió ahorita y es, ¿qué tan bueno es que las personas preparen sus alimentos para toda la semana? Porque sí conozco a algunas personas cercanas que lo hacen, ¿verdad? Que hacen su comida, por ejemplo, el domingo que tienen libre para toda la semana, lo congelan y ¿qué tan bueno es hacer eso? Yo creo que con el estilo de vida tan acelerado y tan ocupado que llevamos hoy en día, es una técnica excelente. ¿Por qué? Porque si yo preparo mis alimentos durante todo, lo que voy a utilizar en la semana, lo puedo hacer de forma organizada y consciente, ¿sí? Si yo tengo mi plan de alimentación, ¿okay? O me lo preparo yo, voy al supermercado con una lista inteligente. ¿Qué es una lista inteligente? Que no es que yo llegue al supermercado y coloqué todo lo que vi y me provocó. No. Que ya yo voy con una lista de lo que realmente voy a cocinar en esa semana, y cuando tú te sientas a escribir tu menú, ya tú sabes que tienes que colocar en el plato una proteína, que es carne, pollo, pescado, huevo. Tienes que colocar vegetales cocidos o crudos, o sea, una ensalada o vegetales. Tienes que incluirlo en la lista. Y tienes que colocar carbohidratos buenos. Entonces, cuando ya tú te vas con esa lista, primero no compras cosas innecesarias como las chucherías, las galletas, porque te riges solamente por lo que de verdad vas a comer. Te ahorras dinero, te ahorras calorías, y te puedes planificar. Lo importante es que cuando tú congeles sean envases de vidrio, porque el envase de plástico sí corres más riesgo a que el alimento se dañe, puede crecer hongos, sabe mal, o sea, no es lo mismo, porque si lo No haces por 1 o 2 conserva días, igual. no conserva igual, el sabor cambia. Okay. En cambio, el vidrio conserva muy bien. Hay algunos envases que perfectamente tú puedes congelarlos y esos mismos colocarlos luego en el microondas o en el horno y calientan, o sea, no necesitas ni siquiera sacarlo de allí. Entonces, para la persona es muy práctico porque ya prepara la comida, la hace enfriar a temperatura ambiente, lo coloca en estos envases, lo congela y ya tiene para llevarse al día siguiente al trabajo, y cuando llega a la casa ya tiene la cena. Digamos, es la técnica que te puedo decir el 95% de mis pacientes está aplicando, porque es que si no, no logra seguir el plan. Claro, ellos tienen la facilidad que ya yo les doy el plan y ellos solamente tienen que ir al supermercado, comprar y prepararlo, ¿no? No tienen que ponerse a pensar qué voy a preparar hoy. Pero sí, la técnica es así. La única persona que pueden cocinar diariamente son las amas de casa o personas que estén todo el día allí. Sí, eso es complicado El aquí, resto no, es muy complicado. es muy difícil. Hay otra cosa que quería compartir o conversar y que nos dijeras qué piensas tú de eso. Dicen que el estómago es el segundo cerebro porque tiene su propio sistema nervioso autónomo, ¿no? Y realmente dicen que también produce neurotransmisores que son claves porque el 90% de las serotoninas del cuerpo se producen en el intestino. Eso fue algo que a mí me impactó mucho porque yo he tenido situaciones con lo que llaman reflujos. He tenido también alguna vez situación con el colon y yo sé que todo esto tiene mucho que ver con las emociones, con toda esta cuestión, ¿verdad? Entonces me dediqué como a investigar un poco, bueno, independientemente de eso, porque teníamos la creencia en el caso de particular por lo que estudié, ¿verdad? Que está relacionado con la salud mental y esto, de que la mente, bueno, es la que determina. Entonces ahora estoy haciendo un diplomado de neurociencia y me he dado cuenta de todo esto y me parece tan maravilloso y quiero también que abordemos eso, claro, desde tu ángulo como nutricionista, porque hay una comunicación constante con el cerebro y
lo que llaman el nervio vago, el sistema digestivo. Entonces, desconocemos eso y hago énfasis en esto porque a mí me ha dado muchísima luz en cuanto a mi propia responsabilidad conmigo y mi alimentación o mi cuerpo. O sea, no es que estoy perfecta, igualito meto las, tú sabes, pero ya como que hay algo que me avisa y digo, ya va, esto está pasando por esto, ya detecto, ¿sí? Claro, claro. Es que es algo muy reciente. Antes, no hace muchos años atrás, el intestino era simplemente un órgano excretor y ya. Sí. O sea, nosotros inclusive en la universidad, pues nosotros nos enseñaban que el intestino delgado absorbía pues los nutrientes, el Sí, intestino sí. grueso era excretor y hasta allí. Pero wow, qué boom el conocer hoy en día que el intestino tiene una microbiota que es como prácticamente un órgano, o sea, eso es un conjunto de microorganismos donde hay virus, bacterias, hongos, protozoos, o sea, es todo como un zoológico allí de estos animalitos que nos protegen de muchas enfermedades. Y, o sea, está localizado en el intestino y lo más maravilloso es que ellos tienen genes independientes de nuestros cromosomas. Entonces, cuando ya pensábamos que sabíamos todo porque habíamos hecho Sí, todo sí, el sí, genoma sí. humano, de repente aparece esto, que es todo un mundo por investigar, porque lo más curioso es que cada persona tiene una genética allí en esa microbiota particular, tan particular que aún los gemelos idénticos que comparten los mismos genes exactamente iguales no comparten la misma microbiota. Entonces, wow, ahí se nos abrió todo un campo de la medicina nuevo. Estamos en pañales, pero por lo menos sabemos que el intestino es mucho más importante de lo que pensábamos. Yo creo que es importantísimo, imagínate saber Demasiado. que influye en tu estado de ánimo, en la conducta, o Sí, sea, y lo que estás diciendo, la comunidad de bacterias que habitan en el intestino y cómo influyen en la inmunidad de nuestro cuerpo. sí. Pues, a medida que tomamos conciencia, porque yo siento que, bueno, profesionalmente hay personas que se preparan para esto, pero el autoconocimiento, o sea, es tan vital, porque no es que vas a hacer una maestría, una cosa, pero vas a tener más conciencia, y lo digo desde donde estoy parada, siempre repito eso, porque siento que cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Entonces, Sí. justamente quiero aprovechar ahorita que hablamos de esto porque en este momento nosotros junto con la Fundación Terapiando Foundation, tenemos también la Fundación Educa tu Mente, estamos dictando talleres de psicoeducación y de apoyo emocional. Venimos dictándolos desde enero, son talleres, pues sí, como te decía, psicoeducativos, pero para las personas que nos escuchan, que puedan saber que se están dictando gratuitamente en las bibliotecas y que este 26 vamos a tener el sexto taller. O sea, tenemos el sexto taller que está muy ligado a esto que estamos hablando porque hablamos de integralidad y se va a llamar Liberando el trauma al ritmo del cuerpo. Este taller recuerdo que es para que ustedes sepan que su cuerpo guarda emociones no resueltas, traumas, tensiones que no reconocemos. Así que los esperamos en este taller porque vamos a tener un taller vivencial y transformador. Aprovecho de que el tema va por ahí y meto la información del taller. Bueno, continuamos aquí hablando de este maravilloso tema que es la alimentación. Así que siento que todo esto que nos estás diciendo, la información que tienes, la manera como lo estás explicando, que es bien orgánica, sencilla, me encanta eso porque de esa manera creo que llega como a todo el mundo, ¿no? Sí, sí, es importante que la persona tenga Exactamente. conocimiento sin las palabras técnicas, porque las palabras técnicas no importan. Lo que importa es que la persona entienda que su intestino es hoy en día muy importante, que hay depresiones y hay patologías que se consideraban netamente psiquiátricas, que hemos visto que su origen es del intestino y que la alimentación, el cambio de la alimentación hace la diferencia en el tratamiento y que, bueno, a veces pacientes que no tenían digamos, una buena respuesta al tratamiento farmacológico, ahora estamos viendo cómo el impacto nutricional los está ayudando, ¿no? Entonces, wow,
Eso hay que seguirlo indagando, sobre todo porque también tiene mucha relación con los trastornos del neurodesarrollo en los niños y el intestino, ¿no? Hay un mundo por descubrir para poder darle calidad de vida a las personas, porque para eso es que la ciencia quiere investigar las cosas, para entender qué es lo que sucede, ayudar a las personas a prevenir o a solventar, ¿no? Esa es la gran misión y eso es lo bonito de la nutrición clínica, o sea, es prácticamente a través de los alimentos mejorar la salud, tanto física como mental y de la persona. Eso es lo que nosotros buscamos y prevenir. Nosotros, los nutricionistas clínicos, queremos que todos lleguen sanos, o sea, viejitos y sanos. No queremos personas que por culpa de malos hábitos tengan que padecer de alguna condición de salud, ¿no? Además que las que siempre nosotros, la humanidad siempre sufre más o menos de lo mismo. Sí. La hipertensión, la obesidad, la diabetes los problemas cardiovasculares, y están todos vinculados con el estilo de vida, definitivamente. Entonces, dijiste una palabra mágica para mí, que dijiste de los niños, dijiste, ¿qué rol juega la infancia en la forma en que nosotros comemos como adultos? Y te lo digo porque yo tengo recuerdos. Una de las cosas cuando yo era pequeña es que era muy flaquita y chiquita y mi mamá vivía metiéndome comida. Y yo recuerdo que si yo no quería pollo me daban pescado, si no quería pescado un huevito, o sea, era que comiera, ¿no? Ella tenía una obsesión como conmigo, porque yo fui gemela y mi gemela se murió al nacer. Y yo era más chiquitica, pues yo nací como con 1 kilo y pico de peso. Entonces yo recuerdo, y yo ahora después de cierta edad, yo siento que bueno, si me descuido me pongo, tú sabes, bien rellena, digo yo. Entonces hay alimentos que yo tengo que yo digo, pero ¿por qué yo cuando estoy ansiosa o algo tiendo a querer comerlos en exceso, como cosas tostadas, y entonces recuerdo que viene por ahí? Entonces dijiste, hay una cosa bien clave que me parece interesante y es la pregunta que te hice, o sea, ¿cómo influye eso? Porque hay muchos padres a lo mejor que escuchen el programa o que lo vean, ¿cómo influye eso en la forma en que el adulto va a desenvolverse luego en cuanto a su relación con la comida? Sí, fíjate, la alimentación es tan importante que ya la mamá, cuando va a planificar un embarazo, debería 1 mes antes, 2 meses antes, preparar su cuerpo para la fecundación. ¿Por qué? Porque las primeras horas después de la fecundación son vitales para un buen desarrollo y neurodesarrollo, porque esas primeras 78 horas en donde uno ni siquiera sabe que está embarazada, el cuerpo utiliza los nutrientes de la mamá. Entonces, si eres una persona que está malnutrida, no importa el peso, porque tú puedes tener peso normal o sobrepeso y estar malnutrido, o sea, no tienes los elementos necesarios. Sí. Allí empiezas a fallar, porque el cuerpo está utilizando eso. Entonces, ¿qué busca la persona antes de quedar embarazada? Oye, ya por lo menos suplementar, cambiar la alimentación, suplementar con ácido fólico y con los omega 3, sobre todo en base a DHA, que son los que crean el cerebro, ¿no? Entonces, fíjate la importancia. Ya antes del embarazo, ya la mamá debería de prever esto para que esté el cuerpo preparado sus primeros días, que son las primeras horas, es donde la división celular es mucho más rápida y donde va a utilizar los nutrientes de la mamá, porque la persona ni siquiera sabe que está embarazada y no está tomando, por ejemplo, ácido fólico, ¿no? O sea, uno se entera ya después por lo menos de las 4 semanas, 6 semanas, ¿no? Luego, durante el embarazo, lo que la mamá haga repercute directamente sobre su hijo, no solamente durante el embarazo, sino en su vida de adulto. Por ejemplo, una mamá que aumente más de 15 kilos en el embarazo, tenga el azúcar alta, consuma muchísimos alimentos ricos en carbohidratos, azúcares, y tenga un bebé por encima de los 4 kilos, ese niño, esa niña va a ser diabético. Ya solamente por ese hecho de que tuviste lo que se llama un bebé gigante o un super bebé, ya lo estás predisponiendo innecesariamente a la diabetes. Esa persona cuando sea adulta, no va a ser de niños, cuando sea adulta ya va a ser diabético. Entonces, hay muchas cosas que son responsabilidad de la mamá, ¿no? Depende de cómo estás manejando la parte nutricional. Si, por ejemplo, como mamá no cuidas el aporte proteico, el niño nace con problemas de masa muscular. Si la mamá no come suficientes alimentos ricos en omega 3 o los suplementas, ¿qué pasa?
tú no te das cuenta en el momento, pero cuando el niño comienza a ir al preescolar, la maestra te llama, tiene problemas de trazado, tiene problemas para colorear, tiene problemas para agarrar el lápiz, no recorta bien, motricidad fina, motricidad gruesa, déficit de atención. Ahí es cuando empiezas a darte cuenta que en el embarazo te faltaron los DHA, ¿no? Entonces, por eso se busca suplementar, porque, bueno, a veces es difícil saber en el día, oye, ¿habré cumplido o no con el requerimiento, no? Entonces, fíjate cómo lo que la mamá puede comer o dejar de comer va a repercutir no solamente durante el embarazo, porque eso uno no lo va a ver con un ecosonograma. Eso lo ves ya cuando va para el preescolar y la maestra empieza a darte, mira, está fallando en esto, está fallando en lo otro, ¿no? Y luego que el niño nace, se dice que los primeros 1000 días de vida son los que determinan, nutricionalmente hablando, tu futuro como salud. ¿Por qué? Depende si la mamá da o no lactancia materna. Cuando la lactancia materna es exclusiva, es una persona que tiene un sistema inmunológico súper fuerte, porque la inmunidad en el niño nace sin inmunidad. Entonces, ¿qué pasa? Por vía natural, cuando el parto es natural, el niño toma de la microbiota vaginal esas defensas, ¿okay? Más las que están en el ambiente hospitalario, y ahí empieza, pero es que el niño nace sin ningún tipo de defensa. Él toma a través del canal vaginal sus primeros microorganismos, o sea, sus primeras defensas, que va a formar su microbiota, porque él, algo de líquido, también... lo inmuniza. Bueno, se está congelando un poco la imagen. Te limita totalmente esa inmunidad. Claro. No sé si me estás escuchando porque se congeló la imagen, pero sí se no sigue escuchando. Sí se sigue escuchando. Se congeló, ok. Se congeló la imagen, pero se sigue escuchando tu voz. Ok, perfecto. Qué interesante lo que estás diciendo y que es bien educativo. Y me gustaría también que nos dijeras un poco, porque tú hablabas del hambre emocional inicialmente, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre el hambre física y el hambre emocional? O sea, ¿cómo a veces puedes tú detectar? Porque hay tanto arraigo en eso de querer comer a veces que ya tú no diferencias si es verdad que tienes hambre o es que de pronto dices, no, tengo hambre, pero no es una hambre física. Entonces pierdes como el poder identificar, ¿no? ¿Cómo haces tú para, o sea, fíjate, es fácil a veces identificarlo? Sí, entonces cuando uno tiene antojo de dulce, por ejemplo, lo primero que uno debería de hacer es tomarse un vaso grande de agua. ¿Por qué? Porque cuando uno está deshidratado, por algún motivo, el cerebro te manda señal como si necesitaras azúcar, pero es agua. Entonces, para descartar, cuando uno tiene esa ansiedad por comerse un dulce, un caramelo, algo, primero tomarse un buen vaso de agua, esperar 5 o 10 minutos. Si todavía tienes esa sensación, generalmente puede ser hambre, ¿ok? Y la otra forma también de distinguir es que cuando tú tienes hambre por necesidad fisiológica, o sea, porque de verdad tu cuerpo necesita nutrientes, calorías, tú comes lo que sea, lo que sea. Si tienes carne, si tienes una ensalada, lo que sea. Tú no te pones selectivo cuando tú tienes hambre, comes lo que sea. No, todo te sabe sabroso. Exactamente, porque es real. Cuando es selectivo, no, yo lo que quiero es algo frito o algo dulce o el postre de tal restaurante, eso es emocional. Eso es totalmente emocional y no hay nada de necesidad. Sí, esa es la forma fácil de distinguir. Hay muchos mitos sobre comer bien que yo creo que a veces dañan más que ayudar. A veces te dicen, no, tienes que comer bien y debes comer aquí esto o aquello. Hablabas ahorita tú del ayuno intermitente, pero siento que a veces algunos de esos mitos no nos ayudan. No sé si conoces de algunos. Sí, bueno, fíjate, actualmente lo que más daño nos está haciendo son estas dietas cetogénicas o las dietas keto. ¿Por qué? Porque están inculcando a la población general de que las grasas son buenas y que no pasa nada. Entonces, hay grasas buenas y hay grasas malas. Entonces, yo no puedo darle a una persona una dieta rica en 75% de grasa porque es demasiado y quitarle los carbohidratos. Primero que eso no es sostenible en el tiempo, ¿sí? Es importante
posible, porque es que al final te vas a enfermar. Y luego no podemos, ¿verdad? Bueno, algunos de los mitos es que todos los carbohidratos son malos. No sé si ustedes lo han escuchado. Sin embargo, la realidad es que muchos carbohidratos son fuentes de energía vital y lo Yo importante no es la puedo calidad. exagerar mito, Eh, por ejemplo, que el aceite de coco es muy bueno para la salud, es muy bueno para la piel, para productos de belleza, pero para la alimentación nos está ocasionando problemas. Lo mismo que la grasa de cerdo, o sea, estamos utilizándolo en una forma indiscriminada y exagerada. sí, con respecto a eso de la grasa de cerdo, sí. De hecho, he tenido algunas conversaciones con personas allegadas que consumen las grasas de cerdo porque dicen que son absolutamente buenas, ¿no? La otra cosa, mientras se vuelve a conectar Rosicela, la otra cosa que muchas veces dicen es que comer sano es caro, pero a veces no necesitamos muchos productos gourmet o de moda, porque en muchas ocasiones comer sano se puede hacer con comida casera, ¿no? Y la otra cosa es que el desayuno es obligatorio. Y yo creo, y que debe ser pesado o copioso. No todas las personas necesitan lo mismo al despertarse, porque yo creo que la realidad es que debemos escuchar a nuestro cuerpo. Hay personas que se sienten mejor con un desayuno ligero. Bueno, hay muchísimas cosas, igual que saltarse la comida delgaza o comer de noche engorda. Cuando la gente cena balanceadamente no hay problema y a cierta hora, ¿verdad? Eh, bueno, ahorita se le cayó la señal a nuestra invitada de hoy. Espero poderla volver a tener en otra oportunidad porque ya también estamos básicamente despidiendo el programa. Así que eh, si ustedes tienen algún tema que quieren escuchar, si ustedes quieren hablar de algún tema, pueden comunicarse o escribirnos al @terapiando, ¿verdad? O a través de aquí del el enlace de Radio Conexión Latam. Pueden encontrar a la licenciada Rosicela Puglisi como @Rosicela, no, @Rosicela Piso Nutrición en Instagram. Seguirla y este episodio quedará en creo que la plataforma de Radio Conexión por un tiempo y luego lo pueden escuchar a través de Spotify. Así que bueno amigos, nos despedimos hoy. Un abrazo para todos, que tengan un excelente martes y nos vemos la próxima semana. Algo que quería invitarlos a escuchar es el podcast a ver, tenemos varios podcasts, quiero que puedan escuchar Radio Conexión Latam, ¿verdad? Está el podcast Hablemos Podcast, que también lo consiguen en YouTube y que lo pueden escuchar por aquí, por Radio Conexión Latam. Así que bueno, feliz martes.